Amigos, buenos días y bienvenidos. Lirio Pérez Petit y Gregorio Rojas Flores listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y del mundo. Comenzamos. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, desestimó la carta del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en la que acusa al primer mandatario nacional de traicionar al pueblo venezolano e impedir la realización del referendo revocatorio. Para la jefa de la diplomacia venezolana, Luis Almagro forma parte de lo que calificó como escoria imperial y dijo que la palabra pueblo no cabe en su boca. En el plan de agresión contra Venezuela, de agresión mediática, de agresión económica, de agresión financiera. Venezuela vive un embargo financiero. Hay órdenes desde los centros imperiales de no conceder a Venezuela un solo dólar. En su escrito, Almagro sentenció que si el presidente Maduro obstaculiza el revocatorio, será un dictadorzuelo más del continente. El secretario de la OEA enfatizó que cuando la política está polarizada, la decisión debe volver al pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó de basura y traidor al secretario de la OEA, Luis Almagro. Adelantó además que decretaría el estado de conmoción interna si en Venezuela se desataran hechos golpistas y violentos. OEA y el jefe del Comando Sur tuvieron 3 horas reunidos. Sé lo que hablaron. Tiene una obsesión con Venezuela y ustedes saben por qué. Porque no han podido con la revolución bolivariana. El Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó que es hora de que en Venezuela los líderes escuchen la voz de su pueblo y tomen decisiones razonables y prudentes, mientras que el Pentágono negó la incursión de un avión militar a Venezuela. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, acusó al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, y al gobernador de Miranda, Enrique Capriles, como los responsables de hechos violentos ocurridos en medio de la movilización opositora en Caracas. A Tomás Guanipa, a denunciar a Stalin González, a denunciar a Henry Ramos Ayub, a denunciar a Chugo Torrealba y tenemos plenamente identificado, conversé con el ministro González López, a aquellas personas que perpetraron estos actos contra la residencia Livia Guberner. No hay manera de que oculten que ellos dan la orden, se van, dan la orden de que se desate la violencia y ocurren hechos como lo que ocurrió hoy aquí en la residencia Livia Guberner. Pueden declarar lo que quieran, los hechos son incontrovertibles, las pruebas son incontrovertibles. Los cuerpos de seguridad impidieron que los manifestantes de la oposición marcharan hasta el CNE para pedir la validación de firmas para la activación del revocatorio. Lograron entregar un documento al rector Luis Emilio Rondón, quien se acercó a la Avenida Libertador. Que hoy toca demostrar quién es el jefe en una democracia, y es el pueblo participando, activo, defendiendo sus derechos. En la democracia y en un país convencido de ella, no hay dictador que valga, no hay un Jorge Rodríguez arbitrario que está cometiendo ilegalidades, amenazando a la gente. Nosotros le queremos decir que estamos luchando para que el pueblo tenga el derecho de decidir si este gobierno sigue o no. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Turis, denunció que los reiterados llamados de la oposición a movilizarse hacia la sede principal del CNE comprenden una trampa para justificar la violencia. Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática denunciaron infiltrados y francotiradores en la movilización del día de ayer. Ramos Ayub y Capriles se desmarcaron de la violencia. En las últimas horas se registraron 4 muertes violentas en la Gran Caracas. Entre las víctimas está un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana. En Zulia, un mototaxista fue asesinado de un disparo en la espalda. Autoridades presumen ajuste de cuentas. En Cojedes, un joven de 21 años falleció luego de recibir un tiro en la cabeza mientras jugaba a la ruleta rusa con un menor de 17 años. En Táchira, 2 presuntos paramilitares fueron abatidos luego de un enfrentamiento con el 6CPC. También en Táchira, un falso médico fue capturado por la Policía Nacional en el Hospital del Seguro Social Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz de San Cristóbal. Sustraía récipes y sellos de ese centro de salud para vendérselos a los bachaqueros para comprar medicamentos e insumos. En Monagas, 3 delincuentes lograron fugarse de los calabozos de la Policía Municipal de Maturín. Se presume complicidad con 3 funcionarios de este cuerpo policial.
El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, señaló que el organismo evaluará las solicitudes que la Mesa de la Unidad Democrática entregó durante la movilización del día de ayer. El gobernador de Aragua, Tarek El Aizami, manifestó que los militantes del PSUV están atravesando una prueba de fuego. Dijo que frente a la llamada guerra económica deben demostrar el mayor grado de conciencia y lealtad política. A partir del 18 de mayo de 2016, la Embajada de Estados Unidos en Caracas restringió las citas para los nuevos solicitantes de visas de negocios o turismo B1 y B2 por falta de personal. Solo se otorgarán el primer día hábil de cada mes. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, recordó la importancia de defender la soberanía del país y mantenerse fieles a la Constitución. En Anzoátegui se realizó una concentración opositora en las inmediaciones del CNE para exigir respuestas ante la solicitud de validar firmas para activar el referendo. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, anunció que durante el fin de semana publicarán el nuevo horario de cortes eléctricos luego de la medida de flexibilización anunciada por el presidente Nicolás Maduro. En Cumaná, dirigentes opositores se concentraron frente a la sede del Consejo Nacional Electoral para entregar un documento donde exigen se acelere el proceso de revisión de firmas. El coordinador del partido Podemos, Didalco Bolívar, aseguró que la oposición debe esperar que finalice el periodo presidencial para lograr el cambio de gobierno. En Yaracuy, dirigentes políticos de oposición encabezaron una movilización al CNE regional donde hicieron entrega de un documento para exigir a las autoridades del ente rector respetar los lapsos que permitirían la posible activación del referendo. Simpatizantes y dirigentes del gobierno nacional se concentraron en la Plaza Diego Ibarra, aquí en Caracas, para expresar su apoyo al presidente Nicolás Maduro. El diputado de la Unidad, Jorge Millán, aseguró que la improvisación en Corpoelec ha causado la crisis eléctrica, mientras que los parlamentarios del Gran Polo Patriótico insisten en que la sequía y el uso no racional son las causantes de las limitaciones que hoy presenta el servicio. El diputado por el PSUV, Henker Betovar, sostiene que el gobierno no tiene miedo de acudir a un referéndum revocatorio siempre y cuando se cumplan los procesos previos para convocarlo. A las 7:36 de la mañana hacemos una primera pausa, Gregorio. Así es, Lirio. Ya regresamos con más información. No se aparten. Amigas y amigos, 7:40 de la mañana, nosotros continuamos con lo más destacado en materia internacional. La Justicia Federal de Brasil condenó a 23 años de prisión al exministro José Dirceu, acusado de corrupción y lavado de dinero en relación al caso Petrobras. 10 meses me tiro sono porque eu tenho... El presidente de Francia, François Hollande, confirmó que el avión de la aerolínea Egyptair, que había desaparecido con 66 personas a bordo durante la madrugada de este jueves, se estrelló minutos antes de arribar a la ciudad del Cairo. Hollande insistió en que no hay que descartar ninguna hipótesis, incluida la terrorista, y señaló que su país está en contacto con las autoridades griegas y egipcias para enviar aviones y barcos que puedan participar en la búsqueda del aparato. Este Airbus, que cubría la ruta París-El Cairo, desapareció de los radares media hora antes de llegar a su destino con 66 pasajeros, entre ellos 30 egipcios, 15 franceses y la tripulación. Por su parte, el primer ministro de Egipto, Sherif Ismail, ha insistido en que se trata de una desaparición y ha recalcado que hay accidentes aéreos que tardan años en esclarecerse. Amigos, buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comencemos con los candidatos al Mister Venezuela 2016, quienes trabajan por superar la pobreza. Por tercer año consecutivo, la organización Miss Venezuela incorpora en su programa de voluntariado a los candidatos al Mister Venezuela. En esta oportunidad, trabajando junto a la ONG Techo Venezuela, los 14 aspirantes tuvieron un primer acercamiento a personas que viven en situaciones muy precarias y las apoyaron trabajando en una fase inicial de carga y descarga de materiales, así como en la construcción de las bases o fundaciones de lo que será el Centro Comunitario de la Comunidad de la Cruz, ubicada en El Hatillo.
En general, la experiencia permitió que los candidatos al Mister Venezuela 2016 se sensibilizaran ante las condiciones en las que viven muchas personas y se motivaran a movilizarse para contribuir a la mejora de esta situación. Katy Perry y Orlando Bloom siguen juntos. Las celebridades han puesto punto final a los rumores que apuntan a una posible ruptura tras revelarse una infidelidad del actor con Selena Gómez en la gala del Met el pasado 2 de mayo. La pareja ha reaparecido en Cannes dando un romántico paseo y disfrutando con unos amigos. En las últimas imágenes se ve a Kate y Orlando besarse, abrazarse y sonreír con la Riviera Francesa de fondo. Y cerramos con el estreno del nuevo video oficial del tema promocional de Justin Timberlake. El cantante estrenó un videoclip del tema que forma parte de los soundtracks de la nueva película animada de Disney, en la que el intérprete es la voz de uno de los personajes. En el material audiovisual se muestran personas comunes de diversas edades como bailarines. Se desarrolla en diferentes lugares, una lavandería, un supermercado, una cafetería y en la calle. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan una feliz mañana y los espero aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión meridiana. Así será, muchas gracias, Federica. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Edwin Rojas, diputado ante la Asamblea Nacional por el PSUV. Los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos, listos en entrevista a Venevisión para conversar con el diputado Edwin Rojas, parlamentario ante la Asamblea Nacional por el PSV. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, Lirio, a ti, a Venezuela y especialmente a mi estado Sucre. Diputado, nuevamente el día de ayer la oposición convoca a una marcha hacia el Consejo Nacional Electoral que termina en violencia. Tanto la oposición como el gobierno se responsabilizan mutuamente de lo que ocurrió. Según su óptica, ¿qué fue lo que ocurrió ayer? Sí, bueno, el día de ayer nuevamente salió la faceta de violencia de la dirigencia que tiene la oposición venezolana. Yo creo que sobran las palabras cuando uno ve ese video donde están agrediendo a una mujer policía, donde están agrediendo a 3 funcionarios de la Policía Nacional, hecho que debería ser condenado, Lirio, por toda la sociedad venezolana, no solamente por chavistas, porque no solo es violencia de género, sino es que el nivel de saña, de fanatismo que uno veía a un manifestante con una roca casi que se la iba a meter en la cabeza a uno de los funcionarios policiales. O sea, es un hecho de violencia y no podemos seguir en esta actitud de convocar marchas, generar violencia y luego escondernos y decir no fuimos nosotros, fue el gobierno que infiltró, etcétera, etcétera. Pasando a otro tema que también es noticia por una carta que causó muchas reacciones, la del secretario general de la OEA, organismo multilateral al que Venezuela pertenece, diciendo textualmente, citamos, que el presidente Nicolás Maduro se convertiría en un dictador de no permitir que se realizara el referendo revocatorio. Sí, bueno, la posición del presidente o secretario general de la OEA, el señor Almagro, que deja mucha tristeza, porque en este tema deberíamos nosotros tener una persona que mediara, que fuera imparcial, que llevara una posición de equilibrio. El señor Almagro en los últimos meses se ha puesto del lado de la oposición venezolana, se ha puesto del lado a tratar de legitimar desde una deslegitimada OEA. Eso es lo que le ha hecho perder credibilidad a la OEA justamente y ha fortalecido la UNASUR, ha fortalecido la CELAC. Incurrir en la cuestión de asuntos internos sobre Venezuela. El presidente Nicolás Maduro es electo democráticamente, fue electo para gobernar 6 años y la única forma de que aquí haya un referéndum revocatorio es que se cumpla con las garantías y los requisitos que establece el artículo 72 de la Constitución Nacional. Si no cumples con el 20% de las firmas que establece la Constitución, si no cumples con que las firmas sean firmas reales y no sean firmas planas o sean firmas de muertos o sean firmas que no son válidas, entonces no cumples con los requisitos constitucionales. La oposición tenía desde enero para activar el mecanismo del referéndum. ¿Por qué esperaron hasta mayo? Eso lo que hace es que justamente los tiempos no le den para lo que ellos deseaban. Entonces, decir esto, el secretario de la OEA, bueno, prácticamente que se inscriba en Voluntad Popular o se inscriba en Primero Justicia y abandone ser secretario de la OEA. Diputado, estamos con la vigencia de un decreto de emergencia económica, pero también se le agregó estado de excepción. Esto ha causado confusión, preocupación. ¿Qué realmente implica? ¿Cuáles son las consecuencias de estar en un estado de excepción por emergencia económica? Sí, el estado de excepción y de emergencia, Lirio,
pueblo de Venezuela está estipulado en la Constitución Nacional, en el artículo 337 de la Constitución. Ese artículo 337 nos habla de que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican como las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de los ciudadanos, etc. Estamos en una circunstancia de orden social y económico delicada. Lógicamente, ¿quién pudiera negar que Venezuela está viviendo una dificultad económica que ha dañado el acceso de los venezolanos a los alimentos, que ha dañado el acceso de los venezolanos a la salud, a los medicamentos y que ha alterado la sana paz de la República? Por eso el presidente tiene una garantía y una facultad constitucional. El decreto de emergencia que salió en Gaceta Oficial el día lunes, ahora viene complementado con un estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? Es una facultad que se le da al presidente de la República, se la da la Constitución del 99. A diferencia de la Constitución del 61, ahora no se puede violar el derecho a la vida, incomunicar a las personas, etcétera. Aquí lo dice rápidamente para que el pueblo lo entienda, porque muchas veces se maneja que estado de excepción es violar derechos humanos, que estado de excepción es violar las garantías de las personas. Entonces te dice que en el estado de excepción nunca se restringirán los derechos a la vida, hay prohibición de incomunicación o tortura, derecho a debido proceso o el derecho al acceso a la información. Exactamente, pero justamente ayer también el presidente Nicolás Maduro decía que si continúa la violencia, él se vería en la obligación entonces de declarar un estado de conmoción nacional, algo distinto. ¿Eso realmente qué significa? Y sobre todo en términos de lo que usted decía, de las garantías a los derechos fundamentales, quizá también podría afectar las libertades al libre tránsito o a la reunión pública. Sí, te repito, la Constitución establece... O sea, que es conmoción nacional. La conmoción es uno de los supuestos del estado de excepción. O sea, el estado de excepción puede ser por los hechos económicos que estamos viviendo. O sea, nadie puede negar que hay colas en los supermercados, nadie puede negar que ahorita hay dificultades para acceder a los medicamentos, nadie puede negar que hay que tomar decisiones inmediatas y urgentes en el ámbito económico para reactivar la economía nacional. Y esa es la facultad que tiene el presidente para eso. Ahora, ¿qué significa la conmoción? Bueno, ya no significa condiciones económicas, sino que se le añade el hecho de la paz social. Lo que sucedió ayer, por ejemplo. O sea, si la oposición va a ir al CNE a presionar con la violencia, con un intento de golpe de Estado, con violentar la paz de los venezolanos, entonces ya no estaríamos en el supuesto de derecho que establece el tema de las condiciones económicas, sino que ya estamos en las condiciones de amenaza al Estado democrático, de amenaza al sistema republicano que tiene nuestro país. Entonces, ahora, eso le permite facultades al presidente vinculadas a la libertad de tránsito y vinculadas a otras libertades, excepto las que ya te dije, el derecho a la vida. Los derechos fundamentales, claro, digamos. No podemos hacer como en el Caracazo, por ejemplo, el 27 de febrero, o como en el 92, por ejemplo, donde detenían a una persona y no se sabía dónde lo tenían preso, dónde lo tenían detenido. Esa es la incomunicación. No podemos hacer como hacían adecos y copellanos cuando detenían a un joven estudiante universitario luchando y los torturaban, como pasó en el caso del padre Jorge Rodríguez, Fabricio Ojeda, de tantas personas torturadas y desaparecidas en esos 40 años de sistemas puntofijistas. Es decir, eso ahora está prohibido y es uno de los avances constitucionales que gracias a esta Constitución del 99 nosotros tenemos. Entonces, conmoción interna, bueno, si hay una alteración de la paz y está previsto en la Constitución, eso no se trata de dictadura, eso se ejerce en cualquiera de los estados democráticos del mundo, incluso en los Estados Unidos se declaró esa conmoción interna a raíz del 11 de septiembre. Es decir, de los ataques... Pero fue un ataque terrorista. Bueno, pero ¿te parece que los ataques, por ejemplo, a las embajadas de España, de Colombia, en el 2003, el paro petrolero, el golpe de Estado el 11 de abril, eso es terrorismo? Terrorismo es también el terrorismo psicológico, no es colocar una bomba en un edificio. Terrorismo es que en Barquisimeto o allá en Carúpano la gente no pueda dormir porque le están diciendo que en Caracas están saqueando o porque le están diciendo que en Caracas hay violencia. Seguramente, un ejemplo, un familiar tuyo te llama Lirio, ¿qué es lo que está pasando en Caracas? Eso es terrorismo y eso viene generado justamente
desde esa dirigencia opositora de la MUD, que se concuerda con la embajada norteamericana. Casualmente la embajada dice no voy a sacar más visas y no voy a emitir más documentos, aquí visas de turismo y de negocios, creo que fue la medida. Sí, la B1, B2, ellos argumentan que hay falta de personal y restringieron entonces la atención solamente un día hábil al mes. Correcto, y casualmente Estados Unidos ve con preocupación tal cosa, porque Estados Unidos está en elección presidencial, entre candidatos muy locos. Donald Trump, por ejemplo, que dice que va a hacer un muro para que los mexicanos no pasen, o que los musulmanes debe prohibírsele la entrada a los Estados Unidos. Es decir, esa es una política articulada, el presidente lo decía ayer, pero aquí hay una política muy articulada entre Washington, Bogotá, Madrid, donde todo lo que se hace acá se potencia para deformar la imagen de nuestro país. Y eso hace que la gente entre en temor. A mí me llamaban gente de Carúpano ayer, y me llamaban gente de Cumaná, y gente de Araya, y gente de Valencia. Mira, ¿qué es lo que está pasando en Caracas? Justamente eso es terror, lo que se intenta generar. Y eso no es la vía de un referéndum, eso es la vía de la violencia. Y yo creo que los venezolanos, Lirio, lo que quieren es paz. Los venezolanos lo que quieren es que nosotros nos entendamos. ¿Cómo lograrla con estas divergencias entre los dos bloques que parecen no ponerse de acuerdo, oposición y gobierno? Bueno, yo creo que la oposición desaprovechó los resultados electorales del 6 de diciembre. Esa oposición en la Asamblea Nacional pudo haber llegado con un espíritu de diálogo, con un espíritu de, bueno, vamos a sentarnos, a debatir y a discutir sobre puntos de agenda común, porque al venezolano común lo que quiere tener es comida en sus casas. El venezolano común lo que quiere es que cuando vaya a la farmacia a comprar un medicamento tenga acceso a ese medicamento, pero en cambio la agenda de la oposición no fue esa. La agenda de la MUD en la Asamblea Nacional fue ley de amnistía. ¿Qué le importa a los venezolanos una ley de amnistía? A ti lo que te importa, Lirio, es que tú puedas ir a un supermercado y conseguir tus cosas, que tú tengas un familiar enfermo y puedas ir a una farmacia y conseguir tus medicamentos. No les importa si Ledesma quiere ser presidente, si Ramos Alú ahora quiere ser presidente. Y esa es la agenda que llevó la oposición a la Asamblea Nacional. Una agenda de politiquería, de perder el tiempo. Ley de amnistía, ley del TCJ, ley de referéndum, renuncia, enmienda, referéndum revocatorio, salida, destitución. Ahí en ninguno de los puntos hay ley contra el bachaqueo, ley contra el contrabando de extracción, ley para potenciar la economía. O sea, eso no existe en la agenda de la oposición. Y aquellas personas que votaron por la oposición, yo los llamo a reflexión. Ustedes obtuvieron un triunfo, votaron por una esperanza de un supuesto cambio. ¿Y cuál ha sido el cambio que ha tenido el país estos 5 meses de oposición dirigiendo la Asamblea? Y van a decir, no, es que ustedes han obstruido todo en el TSJ, pero es que mientras viole la Constitución Nacional, nosotros no podemos permitir que propuestas inconstitucionales salgan sencillamente porque tienen una mayoría. Ahí está la mano tendida de nosotros, ahí está la mano tendida del presidente Nicolás Maduro, y yo como diputado del Bloque de la Patria lo manifiesto y lo ratifico. Nosotros tenemos la mano tendida al diálogo, nosotros queremos diálogo, queremos paz, queremos democracia. Aquí están las reglas muy claras. El referéndum tiene condicionantes, cumplan con las condicionantes y en su momento, si cumplen con esas condiciones, se realizará, pero si no cumplen, no somos nosotros los que vamos a ir a buscarle la firma, porque así como hay unos millones de personas que quieren o que votaron por la oposición, también nosotros votamos por el presidente Maduro por 6 años, no por 3 años. Y además un derecho constitucional, el artículo 21 de la Constitución, Lirio. Y Pueblo de Venezuela habla de la igualdad de acceso ante la ley. Así como tú tienes igualdad para solicitar un referéndum, los chavistas tenemos derecho a que ese referéndum no se nos haga, cumple con las condiciones y ya. Y definitivamente creo que los problemas del país debería ser la agenda que se trabaje. Y creo que el primer problema de los venezolanos está vinculado a un tema, Lirio, de que se les resuelvan los problemas cotidianos, inseguridad, lucha contra la delincuencia, ahí está la OLP, se le dio muerte al Picure. ¿Dónde está eso en los medios de comunicación? El Picure protagonizó uno de los mitos de la delincuencia organizada, de terror, de secuestro, de sicariato. El Picure está en un nivel de lo que pudo haber sido un Pablo Escobar Gaviria en Colombia. Sin embargo, aquí fue minimizado para no darle ese éxito y ese logro que obtuvo el Estado en la lucha contra la criminalidad.
Se hizo lo mismo con el topo allá en la masacre de Tumeremo. ¿Qué pasó? Eso está invisibilizado, por lo menos para que la gente sienta que se están haciendo cosas positivas dentro del gobierno. Entonces, mi llamado nuevamente a la paz. Nosotros pensamos que el camino de la democracia, aprovechemos que ahora está el presidente Zapatero en Venezuela, el presidente Omar Torrijos, está la UNASUR y la CELAP como mediadores. Y además qué bueno que están acá para que se den cuenta, nada más con ver el video, no lo que dice Edwin Rojas, un diputado del PSUV, nada más con ver el video, la hazaña con la que agredieron a esa mujer policía, la violencia que hubo ahí, y sobre todo que los que dirigen eso sean responsables políticamente de lo que hacen, no como lo hace el señor Ramos Alú, que convirtió la Asamblea Nacional en un circo. Tú cubres esa fuente y ves que cada día lo que vamos ahí es a perder el tiempo, lo que vamos ahí es a demagogia, a confrontación, y los venezolanos definitivamente lo que quieren es el camino de la paz, el camino de reactivación de su economía, volver nuevamente a un estado de producción, y eso es lo que está luchando el presidente Nicolás Maduro. Nosotros tenemos esa propuesta de los CLAP, de los comités locales de abastecimiento, incorpórese todo el pueblo a esto y tengamos fe en que nosotros vamos a salir triunfantes de esta crisis, vamos a vencer esta crisis económica que nos está afectando, y tarde que temprano, en los próximos meses, en los próximos años, nosotros vamos a tener nuevamente el país con un país tranquilo, un país con producción, un país con abastecimiento pleno y un país para todos los venezolanos. Gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Diputado Edwin Rojas por el PSV ante la Asamblea Nacional. Regresamos contigo, Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.